Y hoy vamos a meditar el día número 5 de la consagración a San José. Día número 5. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Qué, qué grandiosa su unión de San José con Dios. Qué sublime su don de oración. Qué maravillosa la dirección del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo, mis hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta, porque si no logramos entender cuál es la verdad del Espíritu Santo de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir construyendo una vida en oración. Las personas que hacen parte de procesos de evangelización, ya sea en una parroquia, en la comunidad, o en este caso nuestra comunidad María Mediadora, sabemos muy bien y conocemos muy bien quién es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y últimamente, bueno, de manera coincidencial, últimamente he visto unos contenidos a través de las redes sociales, contenido cristiano, contenido católico, que muestran el antes y el después de una persona. Entonces muestran a la persona en fiestas, tomando, en paseos, en viajes, en trabajos, en peleas, en discusiones, y decían, este era yo, y aún así sabía de Dios, ¿sí? Sabía de Dios. Te lo mostraban feliz, contento, jocoso con todo, que como les decía, que fiesta, que rompita, que esto y lo otro. Y luego lo volvían a mostrar y decían, pero ese soy yo cuando conocí a Dios, ¿cierto? Entonces, y ya cuando mostraban eso, cuando mostraban que ese soy yo cuando conocí a Dios, era muy, muy bonito y muy curioso, porque ya mostraban a la persona en el Santísimo, en la Eucaristía, comulgando, en oración, en adoración, y en unas actividades completamente diferentes a las que hacía anteriormente, ¿cierto? En eventos de caridad, en misiones, en paseos, que con la pareja, que en el matrimonio, casándose, con una vida completamente transformada y más acorde a esa voluntad que el Señor trae para nuestras vidas. Entonces, básicamente, mis hermanos, eso es lo que el Señor nos enseña hasta el día de hoy. San José, desde el inicio de su vida, él no solamente sabía de Dios, él conocía a Dios y lo conocía tanto que podemos dar seguridad de que desde su nacimiento, al igual que la Santísima Virgen María, se le otorgó una gracia especial del cielo. Y esa gracia especial hacía que fueran ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Y probablemente mis hermanos fue así. Ustedes saben que, como les decía al inicio, que el Espíritu Santo de Dios descendió en el momento en que Jesucristo murió en la cruz, que ese cordero fue sacrificado en el madero de la cruz para poder que descendiera el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios? Pues el Espíritu Santo de Dios es la esencia misma de Dios Padre, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios es la esencia misma de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios desciende con sus poderes, con sus virtudes, con sus dones, con sus gracias especiales, con su amor y su bondad. El Espíritu Santo de Dios es una persona más adicional a nuestras vidas. Por eso decimos que tenemos un Dios que es trinitario, un Dios que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona más. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu que razona y que piensa. Por eso decimos que es una persona más. Y por eso clamamos por el Espíritu Santo de Dios, porque Él puede venir y entrar en nuestras vidas para tomar control de nuestro barco, para tomar control de nuestras situaciones y direccionamientos. Es a través del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, que recibimos constante palabra, que recibimos constante dirección para nuestras vidas. Y es lo que permite, o más bien lo que nos permite a nosotros, vivir en una paz inquebrantable. Y San José y la Santísima Virgen María eran conscientes de esto desde el inicio. No cualquier persona pudo haber sido designada para esta misión, para ser custodio y padres de Jesucristo. Por eso a San José y María se les otorgó una gracia muy especial desde el cielo, se les ungió con el Espíritu Santo de Dios para poder llevar esa carga y para poder afrontar una situación tan compleja como era custodiar a aquel que iba a morir en la cruz por nosotros, para poder soportar anuncios y hechos importantísimos como este. Tú vas a ser padre y custodio del Redentor del mundo y él va a ser entregado a los hombres para morir por nosotros en el madero de la cruz. Porque todo eso fue anunciado, mis hermanos. Y para también entender cómo cuidar, cómo direccionar, cómo educar al mismísimo Dios hecho hombre, pues debía ser un hombre y una mujer con una gracia muy, muy, muy especial, una sabiduría y un entendimiento muy especial y muy celestial para poder cumplir a cabalidad con esta misión. Entonces, sabemos, mis hermanos, que
El Espíritu Santo de Dios, después de eso, desciende. Después de esa muerte, tenía que descender sobre nosotros y descendió sobre los apóstoles con 12 lenguas de fuego. Y eso lo sabemos porque lo dice muy claro el Evangelio. Pero San José y María ya venían ungidos con esa gracia especial. Ya venían ungidos con el Santo Espíritu de Dios para recibir direccionamiento. Y ellos, en su humildad, en su sencillez, en su santidad, en su bondad, se entregaron completamente a la oración. Y sabían que cualquier decisión que iban a tomar de ahora en adelante, cualquier situación en sus vidas, en sus corazones, cualquier situación por la que iban a pasar, debía ser direccionada y llevada por el Santo Espíritu de Dios. Y por eso nos hablan de la santidad. Mis hermanos, la santidad no es solamente para sacerdotes. Y esto es un término que yo escucho constantemente y dice, la santidad, eso de ser santico eso es para monjas y para curas. Pero no, mis hermanos. Miren que el santo más grande de todos fue padre, trabajador y esposo. Y es San José. El santo más humilde y más bondadoso de todos fue San José y San José nunca fue religioso, nunca fue sacerdote. Simplemente fue un hombre que entregó su vida por completo a la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre era que San José se hiciera santo, que San José se santificara para poder cumplir con esta misión. Y para que el día de hoy, con esa gracia especial, ese poder especial otorgado por el reino de los cielos, fuera referente y empezara a ser referente para nuestras vidas y poder entender qué es la santidad verdaderamente. Y mis hermanos, les puedo asegurar que la santidad, eso no es para cualquier persona, eso es para valientes, porque requiere de una oración constante, primero que todo, y a nosotros nos cuesta vivir una oración constante. A mí me cuesta vivir en oración constante. Este proceso que estamos haciendo eh, se puede tomar como oración, pero nunca va a reemplazar la oración personal que tú tienes que vivir con Dios Padre. Porque allá mis hermanos, en ese cuarto de guerra, en ese cuarto seguro que tú tienes para el encuentro íntimo con el Señor, es donde tú te vas a someter a la gracia de Dios Padre para poder transformar tu vida, para poder abrir tu corazón y mostrarle a Él todas tus miserias, todos tus pecados, todas tus situaciones de debilidad. Ahí en oraciones donde tú vas a empezar a transformar verdaderamente tu corazón. Es donde el Señor te va a dotar de las virtudes y gracias especiales, en la intimidad que tú tienes con Él. Porque esa intimidad es lo que refleja la confianza que tenemos ante Dios Padre. Y eso es lo que nos hace verdaderamente santos. A nosotros no nos hace santos únicamente nuestros actos de fe, la caridad, las obras, no, mis hermanos. Eso hace parte de nuestra vida cristiana. Pero un proyecto de santidad requiere cosas mucho más grandes y mucho más fuertes que estas. Un proyecto de santidad requiere completamente que nosotros nos sometamos al 100% a la voluntad de nuestro Señor. Si no nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor, mis hermanos, va a ser muy difícil que podamos crecer en santidad. Y por eso, la invitación el día de hoy es empezar a construir un verdadero proyecto de santidad. Todos tenemos proyectos de vida, propósitos en la vida, pero eso debe transformarse en un proyecto de santidad. Y se vuelve un proyecto de santidad porque nos unimos con el Espíritu Santo de Dios para que inspire nuestro corazón, para que inspire nuestra mente y para que nos haga hombres y mujeres verdaderamente valiosos. Hombres y mujeres con propósitos y con sueños en nuestras vidas. No solamente sometidos y sumergidos a la carnalidad del mundo y a la mundanidad del sino que debemos entender que nuestras vidas van mucho más allá de lo que el mundo limita. Recuerden, mis hermanos, que todo lo que hay en este mundo es propiedad completamente del enemigo. Pero el Señor es dueño de planes mucho más grandes que esos. Y yo les voy a ser honestos. Yo no soy el más santo de todos, pero, y es más, probablemente sean más pecadores que todos ustedes, quienes están aquí conectados o quienes van a ver este video más adelante. Pero si hay algo que he aprendido en este proceso de consagración a San José, es precisamente a construir ese proyecto de santidad. Porque mi proyecto de santidad me permite estar en reconciliación constante con Dios Padre, pero más importante, me permite estar enfocado en mi día a día. Me permite entender que ser santo es procurar ser lo mejor en todo. Con mis propias limitaciones, debo ser el mejor en todo. Debo amar como más pueda amar. Debo trabajar como más me den, desde mis limitaciones. Pero el santo es aquel que trabaja por excelencia. El santo es aquel que por la gracia de Dios puede hacer cosas grandes y cosas que los demás no pueden llegar a hacer. Esa es la virtud del santo, mis hermanos. Si ustedes van y revisan la vida de todos los santos de los que estamos mencionando aquí, fueron hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias, cosas que ningún hombre puede hacer, que sin recursos, en la escasez, sin herramientas,
Lograron construir comunidades completas, hospitales, colegios, universidades, centros de educación, centros de oración, parroquias inmensas, sin recursos, mis hermanos, simplemente por la gracia especial del Señor. Un ejemplo, yo soy salesiano de San Juan Bosco. San Juan Bosco construyó toda una comunidad salesiana de más de 200 años y una de las comunidades católicas más grandes en todo el mundo, con un ladrillito, con un ladrillito y bajo el direccionamiento que le dio Jesucristo con 7 sueños. Santa Teresa de Ávila, que es otra santa patriarca de nuestra Iglesia Católica y una de las santas más importantes, doctora de la Iglesia Católica, y Josefina a morir. Josefina a morir, inclusive Santa Teresa de Ávila es la fundadora de la comunidad de los carmelitas, ¿sí? Eh, y los carmelitas, pues, vienen de la Virgen del Carmen. Una aparición de la Virgen del Carmen generó ese direccionamiento de construir el monasterio carmelita. Es decir, que la Virgen del Carmen no es que sea santa devoción de los conductores, no. Eso hace que se desfigure un poco la imagen y la importancia que tiene la Virgen del Carmen y donde toda la espiritualidad del Carmelo va mucho más allá de nuestro entendimiento, mis hermanos. Sí, y Santa Teresa de Ávila fundó todo un proceso de formación espiritual. Tanto así que en ese tiempo le decían la mujer barbada, porque era una mujer tan sabia, tan benevolente, tan especial, que ella en su tiempo, en la Edad Media, sostenía conversaciones con cualquier persona, con cualquier hombre, con reyes, ministros, gobernadores, sacerdotes. Y en ese tiempo era raro, porque la mujer simplemente se sometía a las labores de su casa, a ser bonita, a ser bien vestida y a tener hijos. Santa Teresa de Ávila no. Santa Teresa de Ávila, por gracia del Espíritu Santo, revolucionó completamente la iglesia en su tiempo y creó una comunidad gigante. Y le decían la mujer barbada y se volvió doctora de la Iglesia Católica. Entonces, ustedes revisan la vida de los santos, mis hermanos, son vidas extraordinarias. No solamente vida de oración. La vida de oración fue lo más importante y lo más destacable, porque en esa vida en oración es donde ellos sometían sus realidades, donde sometían sus verdades. Era donde ellos clamaban por la fortaleza del Espíritu Santo de Dios y el direccionamiento del Espíritu Santo de Dios, precisamente para eso, para poder lograr hacer cosas extraordinarias. Y eso es un proyecto de santidad, mis hermanos. Lograr cosas inimaginables. Lograr sueños realizables, porque el Señor nunca va a poner en tu vida sueños irrealizables, mis hermanos. Yo hasta el día de hoy, y nada más ayer lo hablaba con mi mamá, con mi madre, yo le decía que yo al día de hoy estoy cumpliendo o estoy creando un proyecto de santidad que nunca estuvo en mis planes. En mis planes nunca estuvo casarme, nunca estuvo tener el trabajo que tengo actualmente, las responsabilidades que tengo actualmente. Nunca, eso nunca hizo parte de mí. Simplemente me sometí a la gracia del Espíritu Santo de Dios, me sometí a la gracia del Señor para poder construir ese proyecto de santidad, para poder pedir al Espíritu Santo de Dios que descendiera sobre mí las habilidades y virtudes especiales para poder construir ese proyecto de santidad. Ese ministerio josefino, donde se han consagrado yo creo más de 200 personas en 2 años y haciendo pues sesiones cortas, eso no es por mí, mis hermanos, es por gracia del Señor. Hace poco mi novia y yo, mi prometida y yo, sacamos la consagración a la familia y se consagraron más de 50 familias. Eso ya es un éxito, ¿sí? Eso ya es una gracia especial que hizo el Señor. Entonces miren que todo es por gracia del Espíritu Santo, no somos nosotros, mis hermanos. Cuando nos enfocamos en lo que es verdaderamente importante, el Señor te va a promover a ti a otros niveles de santidad. El Señor va a hacer contigo, te va a coger como decía el hermano Agustín del monasterio de San José aquí en Santa Rosa. Él decía que nosotros tenemos un Dios chatarrero, porque el Señor es un chatarrero. Él coge la chatarra, mejor dicho, el pedazo de tornillo más malo que haya y lo transforma en algo especial y extraordinario. Y un proyecto de santidad va a permitir transformar eso desde tu corazón. Te va a coger como lo más bajo, lo más mundano, lo más vago que yo estoy ahí y te va a transformar completamente y te va a elevar a lo más especial que el Señor ha construido, porque el Señor tiene esa capacidad. Simplemente nos pide una condición, vivir en oración. Esa es la condición, mis hermanos. Si ustedes quieren en este momento construir un proyecto de santidad, sométanse en oración. Pregúntenle al Señor cuál es el camino que deben dar, cuál es el paso adicional que ustedes deben dar junto a Él
para que ese proyecto de santidad derrame en ustedes bendición para sus vidas. Y eso se lo recomiendo a mis hermanos completamente, 100% porque va a garantizar su salvación, pero más importante, va a dar un propósito y un enfoque especial para sus vidas, de romper completamente nuestra carnalidad y nuestra humanidad y someternos a la conciencia del Espíritu Santo de Dios, para que nuestro carácter se eduque de una forma que nuestro ideal sea 100% aferrado y fundido en el proyecto de santidad que el Señor va a construir para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, la invitación es que podamos empezar a construir y a crear ese espacio de oración íntimo con el Padre, ese cuarto de guerra. Vamos a clamar por el Espíritu Santo de Dios constantemente, en todo momento, en todo espacio, en todo lugar, en el trabajo, en el día a día, para poder recibir ese direccionamiento y que sea el Espíritu Santo de Dios quien guíe nuestras vidas. Muy bien, mis hermanos, nos vemos en el día número 6 de la consagración a San José y que Dios los bendiga. Feliz día para todos.